No sé si ya respondiste a esta pregunta. ¿Qué piensas de la frase? Si hay un nazi en la mesa y 10 están de acuerdo con él, hay 11 nazis en la mesa, claro. Pero es que así como mucha gente no se da cuenta que es de izquierda, hay mucha gente que no se da cuenta de lo nazi que es. O sea, que cree en un autoritarismo antidemocrático y es racista, por reducirlo a sus elementos mínimos, ¿no? Cree en el autoritarismo, el militarismo, el ultranacionalismo y el racismo. Sí, y sobre todo los que creen que no va a pasar nada. Y esto me lo comentaba alguien, y es cierto. No solo una parte de la izquierda en Alemania pensó que igual las cosas no iban a estar tan mal con los nazis. Incluso hubo judíos que al principio dijeron, hombre, no puede ser tan grave. Y cuando fue tan grave, pues ya no pudieron echarse para atrás. Y no se les puede echar la culpa, como lo hacen muchos. Ay, es que se aliaron a los nazis. Es que no sabían lo que iba a pasar. Los nazis no llegan al poder instalando cámaras de gases y campos de exterminio. Eso ocurre al final de un largo camino. En el caso de Alemania, el largo camino que comienza en 1928 y que alcanza su culminación en 1942, cuando, ¿es en 1942? Me parece que sí, pero lo voy a confirmar, cuando la conferencia de Wannsee, en 1942, el 20 de enero de 1942, se hace la conferencia de Wannsee para decidir cómo iba a ser la solución final del problema judío y se determina convertir algunos campos de concentración y de trabajo esclavo para apoyar el esfuerzo de guerra alemán en campos de exterminio. Se instalan las cámaras de gases, se instalan los hornos crematorios y los proyectos de asesinato en masa que ya se habían llevado a cabo con los camiones estos que metías a la gente en un camión, luego conectabas la cabina donde estaba esta gente, una cabina hermética, al escape y los matabas con monóxido de carbono o a tiros. En fin, había habido muchos intentos de exterminar gente en grandes cantidades y finalmente fueron los campos de exterminio. Pero primero empiezas diciendo que estás luchando por el pueblo, porque la dignidad del pueblo, porque te han explotado, porque no puedes ser pobre, tú tienes derecho a más, porque yo te voy a resolver tus problemas. Y es por eso que hay que ser muy cuidadosos cuando nos hablan bonito los populistas y tener la suficientemente inteligencia y buscar la suficiente información para saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar, o hasta dónde tienen una agenda oculta de la que te puedes informar cuando entras en quiénes son estas personas, de dónde vienen y qué dicen cuando no los están mirando, no solamente sus documentos políticos, y puedes enterarte de si el populista está pretendiendo ser un populista bueno, que los hay, o simplemente manipularte para llegar al poder y poner en acción una agenda oculta, una agenda secreta o una agenda no visible a primera vista, no evidente a primera vista, que es lo que pasó con Podemos. Afortunadamente nunca llegaron al poder como tales, y es lo que tiene Vox, tiene una agenda oculta detrás de todas las barbaridades que dice. Entonces, sí, yo creo que si hay un nazi y dice una cosa nazi y nadie lo recrimina, tenemos allí 11 nazis, sin duda alguna.